En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Muy buenas tardes. Es un placer saludarlas. Bienvenidos a esta su casa, a esta celebración. Mis hermanos, cada vez que yo pueda decir, vamos a tratar de meter en nuestra mente, en el corazón, la gratitud. Gracias, Señor, gracias. Pero no gracias que nos sale de una manera ordinaria, sino decir, siendo conscientes, somos ricos en gracia, en bendición, en vida. Miren, cuando aquí llegaba, algunas personas me dicen, Señor, fíjense que no me dejan entrar, esto, que lo otro, más para acá. ¿Ustedes saben lo que es una Eucaristía? Es el mejor regalo, porque a través de ella nos da el Señor vida, fuerza, esperanza, a salir adelante en esta situación que todos estamos viviendo y que todos la padecemos. Pero con fe, con esperanza y con amor, saldremos adelante. Preparémonos a celebrar esta Eucaristía diciéndole al Señor gracias, pero antes pidamos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho en pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Todos. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, de nosotros, Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad.
adiestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pasa los clamados. Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pasa los por él amados. Tú eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. La intención de esta Eucaristía, mis hermanos, es ante todo y principalmente por cada uno de ustedes presentes, como aquellas personas que por alguna razón, algún motivo, no pueden estar entre nosotros. Mis hermanos, no nos sentamos acá, yo sí, yo puedo. Esa actitud no nos permite crecer. Esa actitud no nos permite obtener las gracias y bendiciones. Esa actitud nos hace empequeñecernos. Vamos buscando y decir gracias, Señor, porque siendo pecador me llamas, me amas y me invitas a vivir tu palabra. Es el Señor. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? No es que mi dinero, es que soy joven, es que yo sí tengo salud. No. Señor, si tengo, es gracias a ti. Y te doy gracias. Y voy a buscar la manera y la forma de cuidarla y de cuidarla de la otra persona. Porque el cuidar a otra persona me cuido yo. Es la manera de pensar. Mis hermanos, adelantándome un poquito, la liturgia de hoy nos habla de un amor. Pero viene a nuestras mentes inmediatamente. Ay, que ese es muy guapo, que este es muy bonita, que sus medidas. Dejémonos de tonterías, dejémonos de cosas que son superficiales. Hay dos clases de amor: el amor de concupiscencia, que es el que muchas veces tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón, y que cuando menos acordamos, ahí vamos. Concupiscencia, y el amor de benevolencia. El amor de concupiscencia es decir, te doy ¿y tú qué me das? Te doy y tú qué me das. Hoy el Señor nos habla. Ay de aquel que ama más, no es digno de mí. El amor de benevolencia es decir, como el amor que Dios nos enseña hoy y que nos da muestra. Se dio sin esperar y se dio entero totalmente. Mis hermanos, pensemos que ese sea nuestro objetivo, que ese sea nuestra atención, que ese sea lo que nos centra en esta tarde, esta Eucaristía. Hagamos oración, pidamos por los más necesitados, por los que creen menos, por aquellos que creen no necesitarlo. Mis hermanos, sería innumerable citar por esto, por otro, por aquello. Todos sabemos las urgencias. No es urgencia, es necesidad de presentar nuestra oración. Y solo la gracia alivia, solo la gracia da esperanzas de un cambio de vida. Oremos. Señor Dios, que mediante la gracia de la adopción filial que hiciste que fuéramos hijos de la luz, concédenos que no nos dejemos envolver en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre vigilantes en el esplendor de la verdad, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tenga la bondad de sentarse. Dispongámonos a escuchar la palabra de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, todos los que hemos sido incorporados a Cristo Jesús por medio del bautismo, hemos sido incorporados a su muerte.
En efecto, por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros llevemos una vida nueva. Por lo tanto, si hemos muerto con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya nunca morirá. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque al morir, murió al pecado de una vez y para siempre, y al resucitar, vive ahora para Dios. Lo mismo ustedes, considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Niña, es una lectura. Ustedes son linaje escogido, sacerdocio real, nación consagrada a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos ponemos de pie.
El Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús va a sus discípulos, a sus apóstoles: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentra su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. El que lo recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe, recibe a aquel que me envió. El que recibe a un profeta por ser profeta tendrá la recompensa de un profeta. El que recibe a un justo por ser justo tendrá la recompensa de un justo. Les aseguro que cualquiera que dé a beber, aunque solo sea un vaso de agua fresca, a uno de esos pequeños, por ser mis discípulos, no quedará sin recompensa. Mis hermanos, esta es palabra de Dios. Tenga la bondad de sentarse. Ordinariamente, yo pongo toda mi atención en el Evangelio, ya que el Evangelio es la médula de esta Eucaristía. ¿Qué nos dice el Evangelio? ¿Qué te dice a ti el Evangelio? ¿Qué estás dispuesto a hacer en respuesta a lo que el Señor nos presenta hoy? Tengamos en cuenta, ya les decía yo hace 8 días, el Señor, después de instituir su Eucaristía, forma su equipo, sus apóstoles, los instruye, los enseña, les dice cómo, a dónde y cómo tienen que ir y qué tienen que hacer. Con esa visión de decir, van a hacer algo que no son ustedes los dueños, son administradores. Y fíjense ahorita que dije, son administradores, y no se lo dice al Santo Padre Francisco, al Obispo Roberto, al Padre Armando, sino decir, todo aquel que es bautizado, todo aquel que tiene esa dignidad de decir, ser llamado cristiano, hijo de Dios. Nuestro ejemplo y nuestro testimonio debe de ser luz para todo aquel que nos está cerca de nosotros. Hermanos, les dice cómo tienen que ir. Les dice, vayan en un espíritu de fe, de buena voluntad, de entrega, no lleven ni dinero, ni forja, ni sandalias, etcétera, etcétera. Todo eso diciendo, pues todo eso es material, y cuando uno está trabajando, Dios proveerá, Dios proveerá, Dios proveerá, Dios asistirá y no les faltará nada. Pues hoy Jesús da las recomendaciones, ya las últimas, porque van a llevar la misión, van a llevar la palabra de Dios, van a llevar la evangelización a aquellas personas del mundo conocido. Son varias las exigencias que nos pone el Señor. Exigencias del amor, exigencia de cargar la cruz, y sobre todo de estar abiertos a la persona que está en torno nuestro. Mis hermanos, fíjense bien, yo al escuchar por primera vez el Evangelio, decía Jesús que es celoso. Hasta cierto punto, yo pensándolo humanamente, decir que egoísta. Pero decir, si no entendemos, si no comprendemos el mensaje, lo que el Señor quiere decirnos, pues vamos a ir cada quien por nuestro lado, y no se trata de cada quien por su lado, sino de decir, tiene un solo vértice, un solo punto de partida y de llegada. Les decía al comienzo de la Eucaristía, si nosotros
no vivimos el amor que Dios nos enseña y nos muestra a través de su cruz, a través de su entrega, a través de su misión, a través de su presencia, no vamos a entender. Lo que les decía, vamos a quedarnos lo que decía hoy en día, en el amor de concupiscencia. En la medida que te doy, o el Señor me da, y decir, yo estoy dispuesto. Si tú me das, yo te doy. Si no se trata de ese jaloneo, sino decir, Él no está con decir, si tú te portas bien, yo te voy a dar. No. Si yo tengo intenciones y mi voluntad de desviarme de hacer algo indebido, no me detiene la mano, ni me detiene los pies, ni me guía. Es decir, respeta mi libertad, mi libertad. Mis hermanos, y decir, ese es el amor. Y nosotros no podemos decirle al Señor, mira esto, el otro, dominarlo, sino decir, el amor. Pero ese amor, mis hermanos, para entenderlo, no es nada más como tomarnos un vaso de agua y decir, ya lo entendí. No, sino decir, hay que llevar una cruz. Y decir, en la medida que uno le trabaja, le disfrutará. Y decir, es la manera de decir, de entender y decir, estoy sirviendo, estoy dando al que está en torno mío. La exigencia del amor. Exigencia del amor. El que ama más a su padre o más que a mí no es digno de mí. Mis hermanos, ahí tenemos, dice, el que ama a su padre o a su madre, el que ama a su hijo más que a mí no es digno de mí. Mis hermanos, tenemos que entender y comprender y decir, por encima de todo está ese Señor Jesús. Y en la medida que nosotros amamos, vamos a entender, a comprender y a darnos a y saldrá ganando más, porque es un amor puro, es un amor patente, es un amor que es el que nos enseña el mismo Señor Jesús. No es el amor humano, egoísta, que decíamos, en la medida que me das, te doy. Nos dice, el que carga la cruz, y sobre todo estar abierto a las personas. El cargar la cruz, mis hermanos, yo cuando antes de esto lo entendía de esta manera de decir, ¿qué me pide el Señor a mí hoy en este día? El preparar, el disponer, el pensar. No, es que yo quiero pensar en qué voy a hacer este día porque está el día muy maravilloso, está haciendo un calorcito para una carne asada. No, sino decir, me implica trabajo, me implica esfuerzo, me implica sacrificio, me implica un darme al Señor y darme al Señor por entero. Es decir, lo estoy haciendo por dominar, no que el cuerpo me domine a mí, sino que yo domine al cuerpo. Para eso, dar ese salto y amar al Señor y a través de ello decir, Señor, te amo, Señor, te amo. Es decir, aceptar la voluntad de Dios. Cargar la cruz, es decir, no tenía ganas de esto, mas sin embargo, por el amor a ti, hago esto. Mis hermanos, les voy a decir, este evangelio, esta es su palabra, implica, exige, esa buena voluntad, es estar abierto, es esa apertura de fe y de buena voluntad, de disposición. Señor, ¿qué quieres de mí? Pero decir, no voy a hacer lo que tú quieras, lo que yo quiera, sino decir, sé que me marca mi reglamento, mi estado de ánimo, mi estado que yo libremente elegí y escogí, decir, ser sacerdote, que me priva, que me pide, que me exige, esto, y decir, darlo con gusto, con alegría, con amor, con entrega. Y eso, es decir, no es para decir qué lástima, pobrecito, no, sino decir, es uno de la persona más feliz, más feliz. Mis hermanos, esto es lo que yo quisiera que nosotros pensemos, esto es que recapacitemos, es decir, Señor, el que recibe, estamos viendo estas cosas, el que recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe, recibe a aquel que me envió. Volvemos a decir lo mismo, decir, si yo doy porque es fulanito de tal, no, sino decir,
porque en Él veo la persona de ese Señor Jesús, que por Él está presente. Quiere decir que huele mal, que es pobre, que es inocente, que es ignorante, es decir, es digno de fe, digno de confianza, digno de respeto, digno de atención. Y decir, eso es lo que el Señor pide hoy en este día. Voy a decir, no porque eres eso, sino decir, eres una persona que en ti he de ver esa persona de Jesús. Mis hermanos, yo hoy en estos días estaba pensando, digo, ¿cómo Dios nuestro Señor se vale de situaciones en estos días de que tenemos que estar guardados en casa, estar en casa conviviendo, compartiendo y llegar a entender, a comprender, a adentrarnos para conocer más a la persona y con los que vivimos y compartimos, es decir, hoy en día, en vez de unirnos, a veces motivo de división, de desorden, de intrigas, etcétera, etcétera. Es decir, si yo hubiera sabido, no me meto, si hubiera sabido, no hago, etcétera. Sino decir, bendito sea Dios que te conozco para entenderte, comprenderte, disculparte, perdonarte y empezar ese nuevo. Es decir, lo hecho está, y ponerle ganas. Esto es lo que nos dice el Evangelio del día de hoy. Mis hermanos, cuando uno quiere, va uno a lograrlo. Pero cuando uno no quiere decir, pues ahí no, mañana, nunca vamos a salir de una misma situación de estar atorados, anclados, y no vamos a crecer, ni vamos a progresar, ni menos a dar frutos. Y tenemos que dar frutos, como el Señor mismo nos dice a través de su palabra. Cuando atendemos a los que nos necesitan, estamos cargando con su cruz. Cristo es el que Cristo nos comparte su amor en la cruz. Con nuestros hermanos que sufren. Yo, por ejemplo, ahorita que entraba, una persona me dice, padre, no puedo entrar porque porque estoy enfermo, por eso. Decir, lo entendía, lo comprendía y decir, Señor, no es cosa mía, sino decir yo le decía, piense en usted, y usted, bendito sea Dios, está enfermo, pero puede hacer eso, puede hacer aquello, y decir, vea su persona para que usted a través de ello rebote a las demás personas, que si usted está bien, siga conservándose con salud, con vida, contento, con fuerza, con vigor, con energía, y si usted ve que hay otra persona que se enfermita, pues puede ser que otra persona se contagie también. Es decir, tenemos que ir viéndole los puntos que nos unen, los puntos que nos hacen encontrarnos, que suman. Eso es lo que tenemos que poner en juego en nuestro Evangelio. Yo los invito a que pongamos en manos del Señor todo esto que el Señor nos ofrece a través de su palabra. Seamos agradecidos con Dios, es decir, Señor, porque yo tengo, porque yo puedo, porque, Señor, gracias a ti. Esto que no se nos quite de nuestra mente, de nuestro corazón, y decir, a medida que somos agradecidos, Dios nos da más, a más y a más y más. Démosle gracias y veamos por los que menos tienen y hagamos por los que más necesitan. Pongámonos de pie y hagamos nuestra profesión de fe. ¿Creen ustedes en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, único Hijo que nació y padeció? ¿Creen en el Espíritu Santo y la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia en que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Vamos todos en ese espíritu de fe, de amor, de entrega, de dar y preocuparnos por los que menos tienen, haciéndolo un hecho en única, no quede en palabras o en buenas intenciones. Dios nos ha puesto hermanos a lo largo de nuestro camino. Pidamos a nuestro Padre que nos acoge en Cristo, que encontremos siempre a los otros hermanos como personas a las que Él ama y a las que quiere que nosotros amemos. Vamos a decir las siguientes palabras, a las siguientes peticiones. Escucha a tu pueblo, Señor.
por el Papa Francisco, para que Dios le dé la fuerza de su espíritu para conducir con sabiduría a la Iglesia. Escucha a tu pueblo, Señor. Por los que en la Iglesia llevan el peso de la autoridad, para que se abran a todos sin favoritismos y hagan a todos responsables de todo el pueblo de Dios. Escucha a tu pueblo, Señor. Por nuestros misioneros, para que ellos acojan los valores culturales del pueblo a que son enviados y se abran a su mentalidad. Escucha a tu pueblo, Señor. Por los que viven al margen de la sociedad, por los que viven solos y son desconocidos, por los pobres y los ancianos, o los enfermos y los incomprendidos, para que encuentren hermanos afectuosos que les comprendan y acojan con bondad. Escucha a tu pueblo, Señor. Por la igualdad entre los colores de la piel y la capacidad de trabajar, de amar, de compartir y compadecernos de todos, para que nadie pase necesidad, ni sea inferior o superior a nadie. Escucha a tu pueblo, Señor. Por el eterno descanso de Jorge Enrique Cárdenas Jr. y Olimpia y Pedro Martínez, por quien esta misa es ofrecida. Escucha a tu pueblo, Señor. Por nosotros presentes en esta Eucaristía y por las necesidades y preocupaciones que sentimos en nuestros corazones. Escucha a tu pueblo, Señor. Oremos. Ayúdanos a acogernos unos a otros, para que tú nos acojas y permanezcas con nosotros para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Continuamos. Esa es nuestra Eucaristía. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan y este vino, fruto de la vida y el trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Lávame, Señor, y purifícame de todos mis pecados. Orad, hermanos, para que ese sacrificio, que también es de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, que bondadosamente realizas el fruto de tus sacramentos, concédenos que seamos capaces de servirte como corresponde a tus santos misterios, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el sacramento, levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, verdadero y eterno sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se ofreció primero a ti como víctima salvadora y nos mandó que lo ofreciéramos como memorial suyo. Cuando comemos su carne inmolada por nosotros, quedamos fortalecidos. Cuando bebemos su sangre derramada por nosotros, quedamos limpios de nuestros pecados.
Por eso, con los ángeles y arcángeles y con los tronos de dominaciones y con todos los coros celestiales, digamos sin cesar el himno de su gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar esos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, se bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, se bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Desde entonces este es el sacramento de nuestra fe.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos del Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra. A tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Roberto y sus auxiliares, al orden episcopal, los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. Hagamos esa pausa y hagamos por sembrar, por trabajar, pensando en el mañana. Yo también un día tendré que dar cuentas al Señor. Hoy por ellos pedirán por uno. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Y a cuando murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Tenga la bondad de ponerse de pie. Con ese espíritu de fe, con ese espíritu de gratitud, como el mismo Señor nos enseña, démosle gracias, diciendo todos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. En esa fe comuniquémonos fraternalmente este saludo de paz. Dios me los bendiga. La paz sea con ustedes hoy y siempre.
Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Señor, yo no soy digno de que vengas a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma. El cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. La sangre del Señor Jesucristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén. Los invito a prepararse, a disponerse a recibir al Señor, pidiéndole, Señor, no te pido que me visites, sino que te quedes en esta tu casa, en esta la persona, sobre todo y principalmente. Que no es una visita nada más de pies y corre, sino decir, Señor, su presencia va es motivo de gracia, bendición, de vida. Sustento que da vida y vida eterna. Dispongámonos a celebrar este banquete eucarístico. Nadie se quede sin decir, Señor, te recibí, al menos espiritual. Hoy en día tenemos, es decir, un abrazo virtual. Es decir, hay que sentirlo, es decir, no es nada más decir, sino decir, su intención, su deseo, su anhelo, su sueño es que nos abracemos, que nos expresemos esos sentimientos de afecto, de amistad, de familia. Esto es lo que queremos. Y esto es lo que tenemos que pensar y es lo que tenemos que sentir. Les hacemos un recordatorio sobre cómo vamos a recibir la comunión. Para limitar aún más la propagación del coronavirus, seguimos las instrucciones del procedimiento al recibir la comunión. Mantenga su máscara puesta enfrente del ministro eucarístico y extienda su mano para recibir la comunión. Responda amén con su máscara puesta cuando responda la proclamación del ministro. Mientras sostiene su hostia, dé un par de pasos a un lado del ministro y deslice él su hostia debajo de su máscara. Consuma el cuerpo de Cristo. Proceda directamente a la puerta principal para salir de la iglesia. También tenemos la misa virtual. Todas las misas están transmitidas por Facebook y también publicadas en YouTube. Un par después de la misa en el canal de YouTube Santa Rita Catholic Church San Diego. Ha llegado el día en que quedan pocos días para moverse de este hermoso y apreciado lugar. La comunidad parroquial, junto con el personal de Santa Rita, quisiera expresar nuestra más profunda gratitud al Padre Armando. No hay suficientes palabras para describir las bendiciones y estamos agradecidos por su servicio como nuestro pastor y por su amistad en los últimos 11 años. Continuarás en nuestras oraciones
mientras tanto comienzas tu nuevo ministerio. Gracias. Miren, esa última información del movimiento del Padre Armando. Yo admiro mucho al Padre Armando como sacerdote, como persona, como hombre que se preocupa y se interesa, que ama desinteresadamente y que ama buscando el bien de los demás. Llevo aproximadamente 20 años al lado de él y lo conozco y lo admiro y lo respeto y cuánto deseo aprender lo que él sabe y lo que él está dispuesto a hacer. Pues ya el domingo próximo él estará en su nueva parroquia en el Monte Carmelo, en San Isidro. Él tiene un vicario mexicano y él habla perfectamente español. Tengo entendido que la hermana está buscando que yo siga viniendo. Lo que Dios quiera. Si el párroco me necesita, estoy a sus órdenes. A sus órdenes. En la medida que también mis fuerzas me lo permitan. Que ya no soy jovencito, que ya estoy a la vuelta de la esquina tirando la toalla. Pero pidámosle al Señor de que sigamos dando frutos para que esto sea para la gloria de Dios. ¿Alguna cosa, hermana, que añadir? Nos ponemos de pie. Oremos. Que la víctima divina que te hemos ofrecido y que acabamos de recibir nos vivifique, Señor, para que, unidos a ti como perpetuo amor, demos frutos que permanezcan para siempre por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y cada uno de vosotros y permanezca para siempre, así sea. Podemos irnos en paz, nuestra Eucaristía ha terminado. Deseo que todos tengan un feliz día, un placer saludarlos, que Dios me los bendiga. Cuídense ustedes para que otros también tengan, como ustedes, vida y salud. Muchas gracias por su atención, que tengan muy buenas tardes y buen provecho.